solo se vaya a la vía jurisdiccional después de haberse constatado el fracaso de una ADR. Desde esa perspectiva, eso va a tener dos reflejos. Uno es que en algunos supuestos el intento de una solución extrajudicial va a ser un requisito de procedibilidad, y que en otros supuestos el hecho de que se haya intentado y haya fracasado una solución extrajudicial pueda tener incidencia, por ejemplo, en un tema que es importante, que es el tema de las costas. Dicho eso, lo cierto es que por parte de la Judicatura se ha visto con cierto recelo el proyecto por una razón, porque nos parece, y sobre todo en la jurisdicción civil o mercantil, en los grandes pleitos con trascendencia económica, que el anteproyecto o el proyecto cuestiona la madurez de los profesionales que intervienen en los procesos. Y lo explico muy rápidamente. Los que conocemos la Administración de Justicia, y yo esta semana cumplo 30 años como juez, o sea que ya he pasado a la adolescencia judicial, tenemos el convencimiento de que en pleitos de determinada trascendencia cuantitativa o cualitativa, las partes solo llegan al proceso judicial después de agotar todas las vías conforme a reglas deontológicas y de buena fe, y que por lo tanto no deberíamos obligarla a formalizar esa solución amistosa. Entonces, me parece que el legislador debería ser más flexible y permitir que en aquellos asuntos en los que es necesaria la judicialización, que se haga lo más rápido posible. Me parece que los ADR tienen su razón de ser y con funciones siempre y cuando rijan las reglas del fair play, de la buena fe, del buen actuar. Entonces, me parece que en determinados pleitos ese fair play o esa buena fe no se produce. Hay una de las partes a las que le interesa no llegar a una solución, y entonces en esos casos se debe judicializar lo más rápidamente posible, porque si no nos podemos encontrar con que en muchas ocasiones, nosotros por ejemplo lo estamos viendo en la jurisdicción mercantil, y es que en muchas ocasiones se fuerza, se crea o se encaja una acción no sometida a arbitraje con el fin de judicializar rápido. Estoy pensando, por ejemplo, en temas que tienen que ver con contratos de distribución o con contratos de agencia, en los que una de las partes introduce una acción de competencia desleal amparada en la Ley de Competencia Desleal y en el 1901 y siguientes del Código Civil, con el fin de eludir una cláusula de arbitraje, o los temas societarios en los que a veces se ejercitan acciones. Entonces, me parece que el anteproyecto, que tiene aspectos muy positivos, es excesivamente rígido en cuanto a la imposición del ADR como requisito de procedibilidad en algunos casos. Me parece que hay casos en los que es muy fácil detectar que esa solución previa no es posible. Y luego, el problema que tenemos es que la puerta no se abre hacia los dos lados. Me parece que en algunos conflictos el juez debería ser capaz de desjudicializar algunos conflictos y remitirlos a ADR. Me parece que las audiencias previas nos deberían permitir a los jueces indicar a las partes, y estoy pensando en temas delicados, por ejemplo, impugnación de acuerdos sociales, determinados conflictos de familia que tienen trascendencia patrimonial, determinadas acciones contractuales. Lo estamos viviendo ahora con la invocación de la cláusula rebus sic stantibus. En esos casos, la puerta debería abrirse también de la jurisdicción hacia los ADRs, y no diré yo que forzar, pero sí trasladar que probablemente la naturaleza del conflicto obliga a soluciones que la jurisdicción no puede dar. Antes de darle la palabra al señor Valls, señor magistrado, me gustaría comentar un poco el tema de las costas, que usted ha aludido como una cuestión. En el anteproyecto de ley, si no he leído mal, la parte que no quiera someterse a un proceso de mediación o a un proceso de arbitraje podría ver cómo, aunque hubiera ganado su pretensión ante el juzgado, sin embargo tuviera una condena de costas. En definitiva, cualquier cuestión que haga referencia a que la parte reticente a acudir a un ADR luego no tuviera una compensación en costas si hubiera ganado, por ejemplo. ¿Cómo lo valora usted? ¿Cómo cree que esto puede funcionar? ¿Será práctico? Bueno, es una figura que está tomada del derecho anglosajón, y en los trabajos previos al anteproyecto se ha animado desde la propia jurisdicción a, a transformar el artículo 394 de la LEC y establecer
que si en determinados conflictos en los que sería clara una solución a través de una ADR, no solo clara, sino que además sería una solución justa o una solución correcta. Si no se ha intentado, que no se juegue con las costas. Nosotros, la litigación en masa que se ha producido en los últimos 10 años, desde el año 2010 en adelante, lo que nos ha llevado a la reflexión, y yo he intervenido muy coyunturalmente en alguno de los trabajos previos a la reforma, lo que estamos viendo es que muchas veces se acude a la jurisdicción por el tema de las costas. Y entonces lo que se está intentando es desincentivar la litigiosidad artificial, y a mí me parece una buena solución. Es una opinión personal, es una opinión que no es corporativa, pero yo creo que es uno de los elementos positivos de esta reforma. Señor Valls, yo también me gustaría que hablara porque el señor magistrado, el señor Fernández Feijóo, ha acotado muy bien dos problemas muy concretos que están detrás, hay bastantes más, supongo, de esta larga ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que es el primero, la exigencia de un proceso previo de extrajudicialidad, básicamente una ADR, sobre todo pensando en la mediación, pero obviamente también en el arbitraje, como un requisito de procedibilidad. Y el segundo tema, la cuestión está de las costas, de la cual sin duda los abogados y en general todo el mundo es muy sensible. ¿Podríamos tener su opinión desde el punto de vista del arbitraje o simplemente como abogado? Muchas gracias, ¿no? Por darme ahora la palabra. Yo quería decir, en primer lugar, agradecer, bueno, en primer lugar, ha manifestado el magistrado una tensión que en el propio arbitraje internacional se puede tenerse, que es qué papel ha de hacer el árbitro o el tribunal arbitral a la hora de fomentar o no un acuerdo cuando se ve que podría haber acuerdo. ¿Tiene que presionar o tiene que mantenerse neutral? Esto genera muchas tensiones porque hay culturas como la alemana que presiona a favor de un acuerdo y hay culturas totalmente contrarias, las anglosajonas, donde el que ha de impartir justicia tiene que mantenerse absolutamente neutral. Esta tensión cultural, el arbitraje lo tiene y lo puede resolver a través del acta de inicio, el acta de emisión, la reunión entre las partes y el tribunal arbitral, donde se deciden las cuestiones de procedimiento. Es un momento fundamental dentro del arbitraje y en el que podíamos también incluir la solución a las vistas no presenciales, y de ahí que por eso antes he señalado que puede tener una pequeña ventaja adicional el arbitraje en esta situación actual. En relación al requisito de procedibilidad, yo no conozco este anteproyecto o proyecto, pero estoy convencido que está, y ya lo ha anticipado el magistrado, más dirigido a la mediación que al arbitraje, en el sentido que se haga un último esfuerzo de acercamiento voluntario de las partes antes ya entrar en litigio. Esto tiene una ventaja, y también agradezco al magistrado cuando ha hablado de que no se está contando con la propia madurez de las partes que se someten al procedimiento, en el sentido de que, y aquí quiero defender la profesión de abogado, yo creo que la inmensísima mayoría de los abogados lo que queremos es siempre buscar un acuerdo previamente, antes de acabar en el último recurso, que es justicia o el arbitraje. Hay cláusulas, incluso a veces se suscitan o se recomiendan cláusulas de doble paso, donde tiene que haber primero una negociación o mediación y luego un arbitraje. Estas cláusulas tienen su problemática personal, particular, pero ya las trataremos. Pero en todo caso, como mediación, la única ventaja que yo le veo, aún así, y aún habiendo superado todos los esfuerzos de negociación, como ha señalado el magistrado, creo que la mediación tiene un aspecto muy importante, que hay un aspecto de ritual. Hay un aspecto de pauta o de ordenación o de secuencia de actos en donde el mediador va pudiendo hacer hablar a las partes y acaba interviniendo y acaba intentando ver si se llega a un acuerdo. Esta pauta o ritual no está mal, y a veces los abogados podemos no tener esta posibilidad. Solo apunto este punto. En relación a las costas, es un tema delicadísimo porque la mediación es de naturaleza fundamentalmente voluntaria y sería muy difícil entender cómo esta institución pudiera ser impuesta, porque al final lo que se tiene que llegar es un acuerdo. Con lo cual hay que analizar con mucho cuidado si en algún caso
tendría que llevar aparejada unas costas una mediación que no haya salido bien. Muy bien. Antes de iniciar la siguiente pregunta, quiero señalar a todas las personas que nos están escuchando, aparte de darle las gracias de su audiencia, que hay un chat habilitado, por lo tanto, cualquier persona puede hacer la pregunta y en la medida de las posibilidades y el tiempo, que no es superior en ningún caso a 1 hora, que nos dé, pues yo iría formulando a los dos ponentes, a los dos intervinientes estas preguntas. Pero ahora quería preguntar una cuestión referente precisamente al proceso. Hay una gran diferencia dentro de los procedimientos a nivel mundial entre el proceso anglosajón y el proceso continental o el proceso europeo. El proceso europeo, del cual el español es evidentemente una manifestación, el juez es el que impulsa el procedimiento. El juez tiene un papel primordial. Mientras que en el sistema anglosajón, estoy hablando en temas de derecho privado, las partes son los que disponen del procedimiento, las partes son los que impulsan el procedimiento. Precisamente la ley de enjuiciamiento civil está enfocada de esta manera. Sin embargo, la ley de arbitraje no tiene ese mismo enfoque, da un enfoque mucho mayor al principio de la autonomía de la voluntad. Quisieran, por favor, indicarme qué diferencias y similitudes y también qué cultura hay detrás de estas maneras de enfocar por parte de los abogados, por parte de los jueces, en definitiva los actores del proceso, qué manera distinta de enfocar entre la jurisdicción y el arbitraje. Si le parece en este caso, señor Valls, le haría a usted la primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el proceso arbitral y el proceso jurisdiccional? Muchísimas gracias por esta pregunta, porque incide en un aspecto fundamental nos permite, y lo voy a hacer a título personal, someto a debate, pero yo creo que la gran diferencia en los procedimientos anglosajones y los de matriz más de derecha romana o civil es, y aquí lanzo la hipótesis, que en el derecho anglosajón se exige, estimula y por tanto se sanciona si no se realiza o predica la búsqueda de la documentación e información que está en poder de la otra parte. Mientras que en nuestro sistema hay una especie de renuncia o aceptación son las reglas de juego, la justicia formal, decimos, a ver si la otra parte tiene documentos clave y no sabemos si existen o no, y tiene información clave y no tengo otra manera de acceder, hemos de aceptar esta situación deportivamente, excepto por unas medidas muy concretas, que son, por ejemplo, las diligencias preliminares y son las diligencias de comprobación de hechos en propiedad industrial, pero son medidas muy concretas, orientadas a obtener una información muy concreta, pero no existe la norma general. Como resultado de lo cual, el derecho anglosajón tiene el sistema de discovery, tiene un sistema de una enorme profundidad en el interrogatorio de los testigos, de los peritos, etcétera, y además el juez tiene la obligación en sus sentencias de hacer transparente su decisión, porque le ha impresionado tal perito, tal testigo, etcétera, y va manifestando uno por uno cuáles le han impresionado más que los otros, de modo que la sentencia final tenga una transparencia de por qué se ha llegado a esta decisión. En el arbitraje se intenta, el arbitraje internacional, se han hecho muchos esfuerzos y se está logrando llegar a una síntesis entre ambas. Ni la exigencia total y ese despliegue de intercambio de documentación tan exigente y exhaustivo, pero a la vez que genera o puede generar unos costes, en algunos casos prohibitivos, pero sí una indagación adicional en un marco más flexible para obtener documentación y información de la otra parte. Esa mezcla o síntesis entre los dos sistemas creo que es una de las grandezas del arbitraje internacional. Señor Fernández Seijo, reformulando un poco la pregunta en esta línea también, ¿no? El proceso jurisdiccional, la función del juez de las pruebas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo funciona en este aspecto en relación a lo que estamos comentando también de otros modelos como puede ser el modelo anglosajón?
Bueno, yo recuerdo, oyendo a mi compañero, al señor Valls, la verdad es que me ha gustado mucho su punto de vista. Me estaba acordando de una anécdota de hace 30 años, yo ahora cumplo esta semana 30 años como magistrado y en mi periodo de prácticas, que fue muy breve, tenía un magistrado de lo civil que me decía aquello de garantismo si puedo morir. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y lo voy a explicar muy rápidamente. Yo creo que en el derecho anglosajón la virtud que tiene el juez anglosajón es la capacidad de entender el conflicto y utilizar el procedimiento como un instrumento para resolver el conflicto. Y nosotros, como tenemos una ley de enjuiciamiento civil muy rígida, primero, no siempre a los jueces nos preocupa identificar el conflicto, o por lo menos no nos preocupa identificarlo en el arranque del procedimiento, y sobre todo que si llegamos a comprender cuál es el conflicto, intentamos que quede como escondido, que quede como oculto detrás del procedimiento. Es decir, que los jueces anglosajones, cuando leemos alguna sentencia de algún juez anglosajón, siempre hay un preámbulo donde nos dice, mire ustedes, las partes están discutiendo de esto, tienen este problema, y lo hacen en un lenguaje muy llano. Y nosotros, la verdad es que empezamos como los hermanos Marx, con lo de la parte contratante de la primera parte, y utilizamos las normas procesales como un arma de defensa de nuestras inseguridades y no como un instrumento de resolver los conflictos. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. En estos meses ha habido un debate muy intenso porque hemos detectado familias de procedimientos civiles, por ejemplo, en materia de consumidores, en materia de transporte aéreo, en materia de algún tipo de contratos, en los que llegábamos a la conclusión que con la demanda y la contestación, más los documentos que lealmente aportaban las partes a la demanda y a la contestación, estábamos en disposición de poder dictar una sentencia. Y se ha producido un debate muy interesante porque algunos jueces proponíamos que de manera justificada el juez pudiera eludir el trámite de audiencia previa y dictar directamente sentencia, demanda, contestación y sentencia, como el viejo juicio de cognición. Y la verdad es que saltaron todas las alarmas y se dijo que eso era poco más o menos que mancillar la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces estamos viendo, yo ahora estoy en segunda instancia y estamos viendo cómo estamos celebrando juicios con una demora de 16, 18 meses desde la interposición de la demanda, porque se ha celebrado una audiencia previa que ha durado 35 segundos, en las que las partes se han ratificado y han hecho suyos los documentos de las partes y ha quedado para sentencia. Pero eso ha determinado unos tiempos muertos que han hecho, y nosotros lo vemos en muchos procedimientos en los que esa ley de ritos, que es la ley de enjuiciamiento civil, ha determinado que el conflicto se demore en su solución durante 6, 7, 10 meses, porque se han celebrado 32 segundos de audiencia previa en los que ni siquiera han ido los abogados titulares del conflicto, sino que han ido unos abogados contratados al efecto para ratificarse y para no decir nada más. Entonces, a mí sí que me parece que deberíamos ser capaces, y sobre todo en los tiempos que tenemos, en ser capaces de buscar procedimientos más flexibles, procedimientos menos rituales, sobre todo porque además en el mundo económico se ha producido una paradoja, y es que a la crisis sanitaria le ha venido una crisis económica y tenemos problemas que tenemos que solucionar en los próximos 2 meses. O sea, no tiene sentido que un juez señale una audiencia previa para revisar un contrato de arrendamiento de un local comercial en Paseo de Gracia en el año 2023, porque probablemente arrendador y arrendatario necesiten una solución a su problema pues antes del día de San José. Entonces, por eso yo creo que en general en los países latinos utilizamos las normas procesales como un escudo protector, pero no de las partes, sino un escudo protector de la propia administración de justicia. Muchas gracias. La verdad es que van saliendo temas y es difícil no coger estos temas, estos flecos que están saliendo ahora. Ha hablado usted de dos temas que me parecen muy importantes, que hablaremos después, que es precisamente el tiempo, o sea, la relación tiempo-justicia y la flexibilidad del proceso. Pero antes, previamente, el señor Valls había comentado algo que a mí me parece muy interesante, que son las líneas tangentes entre jurisdicción y arbitraje. Básicamente, el arbitraje tiene unos puntos tangentes que necesita de la jurisdicción necesariamente.
Señor Valls, ¿me podría comentar que antes sobre esta complementariedad, los temas concretos? Yo puedo sugerir dos, las medidas cautelares y la ejecución del laudo, pero probablemente para un experto como usted encontrará más. Al menos para estos dos, señor Valls, ¿cuáles son estos puntos complementarios y cuál es su experiencia cuando se ha encontrado con esa relación justicia-arbitraje en estos dos temas u otros? Señor Valls, ¿se le oye? ¿Sí? Fallo mío. Perfecto. Es evidente que otro campo enorme de colaboración es la prueba. Antes hemos hablado de si las partes tienen que hacer intercambio de toda la documentación o tiene que seguir el sistema contrario, que es lo que tengan, es lo que tienen que aportar. Si no llegan a los documentos del otro, pues mala suerte. Y hay un punto intermedio que el arbitraje ha ido encontrando soluciones, como es la tabla Renfeld, por ejemplo, que se hacen 4 columnas, se dice, estos son los documentos que quiero, estos son los motivos por qué los quiero y creo que la otra parte los tiene. Entonces la otra parte tiene que decir, pues las razones por las que las entrega o no la entrega, y al final el árbitro decide, este sí, este no, o todos sí o todos no, etc. En ese momento, si entonces la otra parte no entrega la documentación, y estoy poniendo solo un ejemplo, pues podría acudir perfectamente a la justicia. Yo cuando hablaba de complementariedad me refería a otra cosa. Me refería a que creo que el arbitraje presenta pequeñas o grandes ventajas en aspectos concretos respecto a la jurisdicción de los tribunales que me gustaría que fuéramos destacando a lo largo de sin que ello quiere decir que hemos de sustituir totalmente los tribunales, ni muchísimo menos, pero sí que algunas funciones, por ejemplo, la ejecutabilidad, el hecho de que no haya segunda instancia, esto puede parecer muy drástico, pero es la naturaleza misma del arbitraje que hace que se pueda obtener una decisión ejecutable y final o firme en una sola instancia, y además en el mundo internacional contamos con la Convención de Nueva York de 1958 que funciona de una manera extraordinaria, de manera que facilita mucho más la ejecución de los laudos en jurisdicciones extranjeras respecto a donde es la sede del arbitraje, y esto hace que sea particularmente más efectivo, por ejemplo, que algunas sentencias respecto a determinados países. Por ejemplo, hay problemas considerables con Estados Unidos, de ida y de vuelta, en un país tan occidental. Por lo tanto, esto es otra gran ventaja, ¿no? Luego, si quiere, sigo incidiendo en la flexibilidad, pero no quiero acabar. Como el tiempo apremia, como moderador he de indicar, en fin, una de mis pasiones es la psicología cognitiva, ¿no? Es decir, el estudio del cerebro. Y está estudiado de que una actividad intelectual de nivel, como la que creo que se está produciendo aquí esta tarde, tiene un tiempo determinado, con lo cual, para que la atención y el aprovechamiento sea máximo, hay que dedicarle un tiempo no demasiado largo. Así que le dedicaremos al diálogo 50, 52, 55 minutos, no más. Sí que ahora, en vez de dar un turno de palabra a uno y otro, sí que me gustaría que habláramos de temas que han salido, que están por tanto en el tintero, pero que cualquiera de los dos puede tomar la palabra. Ha salido el tema del tiempo. El señor Fernández Feijó, magistrado, usted ha comentado, o sea, el tiempo efectivamente es un tema muy importante. Me gustaría que profundizara un poco más en el tiempo. También ha salido el concepto flexibilidad. Flexibilidad. Arbitraje y jurisdicción afectan a ambas cosas. El tiempo es dinero, es coste, es coste para el Estado, es coste para las partes. El tiempo es importante. ¿Qué aporta el arbitraje en materia de tiempo? Y aquí le diría al señor Valls que también me hable de los costes, porque el arbitraje es un sistema que se paga, no va a cargo del erario público. ¿Qué aporta el procedimiento jurisdiccional en materia de tiempo? Y la flexibilidad. ¿Cómo se vive la flexibilidad en uno y otro orden? Podemos empezar con el señor Fernández. Sí, quería Juli comentar alguna cosa. Juli, dime. Ponte el... No, únicamente quería una pequeña cuña, que es la siguiente. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José María Fernández Seijo. Es decir,
lo que necesitamos es, en los procedimientos judiciales, es mayor flexibilidad y no tanta demora. Y el arbitraje lo ofrece esto, lo ofrece. Tenemos una ley de arbitraje que yo creo que es magnífica. La ley de 2003 es una ley realmente garantista en todos los aspectos y que goza de esta flexibilidad, fruto de la autonomía de la voluntad. Pero aparte de señalar esto, que creo que es muy importante, por eso me ha gustado su intervención al respecto, es que pensemos que el arbitraje quizá hay que superar la idea de que el arbitraje solo procede cuando existe una cláusula arbitral en un contrato o en unos estatutos sociales. El arbitraje es una forma de resolver conflictos y, por tanto, lo que es fundamental es que las personas en conflicto que tienen que negociar, porque todo el mundo intenta, vamos, creo que es aconsejable, negociar tanto si acudes a los tribunales como si vas a acudir a un arbitraje. Pero las partes que tienen el conflicto latente tienen que saber, tienen que pensar que aquel conflicto lo pueden resolver sin cláusula arbitral, firmando ad hoc una cláusula arbitral. O sea que no hace falta que exista una cláusula arbitral en un contrato previo, sino que busquen la solución arbitral como medio para resolver aquel problema, sobre todo problemas económicos, problemas societarios. El arbitraje es el camino adecuado, porque van a conseguir una resolución en un tiempo razonable con esta flexibilidad a la que se hacía referencia hace un momento. Nada más quería decir esto, perdón. Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, los temas serían tiempo, flexibilidad, costes, y añado un cuarto tema muy importante: el árbitro, el juez, la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Me gustaría que también se hablara de algo de esto. Señor Fernández Seijo, tome usted la palabra. Yo, por ser ágiles, el problema está en que en la jurisdicción el tiempo, los timings, no pertenecen ni al juez ni a las partes, sino que los timings pertenecen al engranaje del sistema, con lo cual generamos incertidumbre porque una demanda presentada en la mañana de hoy en los juzgados mercantiles de Barcelona, nadie tiene la certeza de que vaya a haber una sentencia en primera instancia en un plazo razonable, porque puede que el juez no tenga sobrecarga de trabajo, puede que el juez esté pendiente de un traslado, puede que no haya sala de vistas para celebrar la audiencia previa y, por lo tanto, incluso el tema más conflictivo, no hay mecanismos para establecer cuáles son los tiempos. Yo creo que eso es uno de los déficits que tiene la Administración de Justicia. Si a ese déficit le unimos la rigidez del procedimiento en cuanto a los términos y plazos, lo que tendremos será una incertidumbre muy grande. En los grandes conflictos civiles o mercantiles, hemos hecho una pequeña trampa, y es que hemos permitido introducir en la ley de enjuiciamiento civil, en la vía de las medidas cautelares, un sistema de tutela sumaria. En los pleitos de societario, de propiedad industrial, hemos establecido un sistema de tutela sumaria que es muy rápido, que nos permite la adopción de medidas cautelares en un plazo a veces de 72 o de una semana, y que de alguna manera lo que nos permite es tener acotado cuál es el hipotético resultado del pleito. Pero si no se adoptan esas medidas cautelares, el problema está en que ahora mismo ningún juzgado de los de vanguardia de las grandes ciudades, Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao, tiene la capacidad de trasladarla a las partes en qué tiempo va a resolver ese conflicto, porque hay tantas variables y tan distintas que es imposible hacerlo. Sin embargo, en el arbitraje, una de las ventajas de la autonomía de la voluntad es que dentro de ese mismo acuerdo también puede haber un acuerdo con el árbitro en cuanto a la duración del procedimiento. Yo creo que el arbitraje tiene una gran ventaja y un gran inconveniente, es la flexibilidad, pero también puede encontrarse con que para el juez el hábito de resolver
es cotidiano, es decir, los jueces normalmente, salvo casos patológicos, tienen mucha capacidad de resolver, mucha capacidad de tomar decisiones, pero tienen mucha acumulación de trabajo. Y sin embargo, a los árbitros, y yo tengo algunos amigos que han realizado arbitrajes, a veces les genera mucho vértigo el tener que resolver, ya no solo el conflicto de fondo, sino también las pequeñas incidencias que se producen a lo largo del procedimiento. A mí me parece que una de las asignaturas pendientes de la Administración de Justicia, yo soy además un gran defensor de la jurisdicción, es que el juez fuera capaz en un plazo de 2 semanas desde que entra la demanda de convocar a las partes y de decirles, miren ustedes, el pleito va a durar 2 semanas, 10 semanas, 2 meses, pero que hubiera una fecha en la que se tuviera la certeza y entonces a partir de esa fecha de entrega de la resolución se pudiera flexibilizar el procedimiento. Eso hoy por hoy no es posible. Y nosotros es una pena porque tenemos una justicia, la que yo conozco es una justicia mercantil altamente cualificada, o sea que con muchos conocimientos tanto teóricos como prácticos, pero estamos colapsados. Yo ahora hablo con algunos compañeros que están, por ejemplo, en primera instancia y me están diciendo que en el tema de los arrendamientos de locales, que si no son capaces de adoptar medidas en una semana, los juicios se van a demorar por lo menos 1 año y medio, 2 años. Y entonces eso automáticamente nos lleva a que la solución de esos conflictos no puede ser jurisdiccional. O sea, me parece que los conflictos económicos ligados a la pandemia deberían solucionarse por ADR sí o sí, porque si no, al colapso que tenemos ahora le vamos a añadir un colapso patológico que va a hacer que nuestra economía pierda un lustro de competitividad. Y todos sabemos, si en una industria como la nuestra de servicios, si Barcelona pierde la batalla de los servicios y del turismo, tardará décadas en recuperarla. Entonces, para eso necesitamos una respuesta que la jurisdicción hoy por hoy no está en condiciones de dar. Señor Valls, muchas gracias. Agradezco muchísimo que el magistrado ha hecho en parte papel de fomento del arbitraje también dentro de este marco, como digo, siempre de colaboración o de complementariedad. Muchísimas gracias. Yo añadiría 2 aspectos de su intervención que me parecen interesantes. El primero es en relación a la capacidad para resolver de los árbitros en relación a los jueces. Es cierto, el juez es un profesional de la decisión. La justicia tiene una balanza, pero también tiene una espada en el símbolo. Tiene que estar todo el rato, pues para aquí, para allá. Y esta decisión, esta agilidad, esta profesionalidad, y además sin que se le note que va a favor de una o de otra parte, que también saben poner una coraza. Esto es muy importante y los árbitros lo tenemos que saber. Yo no digo que el árbitro no lo sepa hacer también, pero creo que los buenos árbitros también permanecen con esta coraza sin que se sepa si van a favor, por dónde se está decantando el arbitraje y sobre todo toman también decisiones. Pero recordemos que el arbitraje, en la mayoría de los casos, el árbitro, sus decisiones no tienen apelación, forman parte del procedimiento que va a un laudo que es ejecutable e inmediatamente ejecutable y firme. Mientras que muchas de las decisiones que se van adoptando, sobre todo a nivel de instancia, son decisiones, la mayoría de las cuales son recurribles. No digo que esto sea una pequeña ventaja, pero también da un pequeño descanso adicional, ¿no? Porque a lo mejor pues se puede elevar para arriba. Pero estoy de acuerdo en la profesionalidad y digamos, el aprendizaje, el oficio que es tomar tantas decisiones como es el de los jueces. En su lugar, en el tiempo yo añadiría otro elemento, es la continuidad de los árbitros durante el procedimiento. Es yo diría también una ventaja que puede ofrecer el arbitraje. Puede haber cambio de jueces dentro de una primera instancia, sobre todo a lo mejor en ciudades o pueblos de menos habitantes. Puede haber una rotación adicional. Esto no pasa en el arbitraje. En cambio, la flexibilidad, te voy a decir una cosa aparentemente contraria a lo que es mi objetivo. La flexibilidad es buena, pero puede llevar retrasos también. La flexibilidad es buena, pero exige
entonces una mayor dedicación, se pueden ampliar plazos. Por ejemplo, yo en uno de los casos, y en aquel caso estaba yo de abogado de parte, se adoptó o se decidió una mutatio libelli, es decir, a medio camino, y sin que jugara la preclusión de la ley de enjuiciamiento civil, se cambió el petitum de una de las partes y hubo una segunda, digamos, práctica de la prueba, etcétera. Esto puede ser posible y yo creo que es una de las grandezas del arbitraje y que esta flexibilidad que puede prolongar un poco el arbitraje queda corregida por el hecho de que es una única instancia. Me queda el tema de los costes, no sé si lo Sí, demos... los costes. El coste ¿Tiene fama de ser caro el arbitraje? Comente algo, señor Valls, sobre esto. A ver, el arbitraje tiene dos aspectos. Primero, respecto a la jurisdicción. Sin perjuicio de que sigo considerando que para los clientes un conflicto que se resuelva en un año, año y medio, acción de anulación aparte si la hay, es ya una ventaja en sí misma. Es cierto que hay dos o tres factores que pueden hacer que parezca un poco más caro a veces, aunque yo creo que es al final otro argumento a favor del arbitraje. En primer lugar, es la profundidad con que el árbitro o el tribunal arbitral y el procedimiento arbitral están tratando los temas, la prueba, etcétera. Hago una cuña aquí respecto a la prueba. Las partes pueden evitar, por ejemplo, en el acta de inicio, incluso en la cláusula arbitral, esto es un poco más, evitar lo que se llama la valoración conjunta de la prueba, que a veces genera tanta decepción. Pero esto implica profundidad, los laudos son mucho más largos, etc. Segundo aspecto de los costes, las instituciones. Aquí yo he de romper una lanza en favor de las instituciones que generan una estabilidad, generan una garantía de qué árbitro ha sido nombrado, si es nombrado por la institución y no por acuerdo de las partes, y de alguna manera la institución, a cambio de que cobre, genera una confianza adicional al procedimiento. Y evidentemente el árbitro ha de cobrar para ejercer su función, con plena disponibilidad y con máxima dedicación. Esto también puede costar más dinero que en un procedimiento judicial, pero en cambio garantiza la profundidad del procedimiento. Bien, llegados aquí llevamos 51 minutos de una conversación de gran nivel jurídico con dos ponentes magníficos. Quisiera acabar con una pregunta final abierta, referida a dos juristas, un magistrado y un abogado, que es la justicia y la equidad. En el arbitraje se distingue justicia, el arbitraje de justicia, el arbitraje de equidad. En la justicia no hay esta distinción, pero evidentemente existe porque el artículo 3 del Código Civil dice que los jueces ponderarán las cosas en equidad. ¿Cómo se aprecia esto desde el punto de vista de un abogado? Y después me gustaría ver la reflexión sobre la judicatura. Justicia y equidad, arbitraje de justicia, arbitraje de equidad. ¿Qué le sugiere a usted estos dos conceptos, señor Valls? Muchas gracias. En primer lugar, la elección... ¿Se me oye? Sí, 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 sí. La elección del arbitraje de equidad tiene que venir de las partes. Si no, el arbitraje, en defecto de ello, el arbitraje es de derecho, es decir, que el árbitro y todo el procedimiento debe regularse, pero el árbitro tiene que laudar conforme a derecho a las normas que hayan escogido las partes que deben o que a las que el procedimiento esté sometido, en la discusión de fondo del asunto. Otra cosa son las normas del procedimiento, que es las normas que da la sede arbitral. Por tanto, la equidad aquí hay que tratarla con bastante cuidado porque al final se ha de imponer previamente la norma de derecho. Es interesante la sentencia del Constitucional que acaba de salir, en donde frente a un laudo en equidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dictado que la equidad, al laudo le faltaba motivación, no voy a entrar en el fondo del asunto, y el Tribunal Constitucional, en amparo de los que habían partido ante el TSJ, que consideraban que el laudo tenía que ser válido y no anulado, ha dicho que es una actuación contraria
a los derechos fundamentales y al artículo 24 que un Tribunal Superior de Justicia anule un laudo de equidad por falta de motivación suficiente o que no se ha valorado suficientemente bien la prueba, etc. Por tanto, la equidad muy importante y los tribunales la van a mantener, pero siempre que las partes se sometan a ella. ¿De qué manera puede dulcificar a veces una aplicación dura de la ley, señor Fernández Seijo, la equidad? A ver, nosotros en la jurisdicción tenemos muy vedada la aplicación de la equidad. O sea, normalmente solo podemos acudir a la equidad en aquellos supuestos en los que se nos abre realmente una puerta. Estoy pensando, por ejemplo, en la capacidad de moderación en las cláusulas penales. Para poder resolver con parámetros de equidad, deberíamos ser capaces de comprender el conflicto y de llegar a la conclusión de que una solución estrictamente jurídica del conflicto no lo resuelve. Entonces, el juez, la equidad no es un instrumento que nos resulte cómodo. Nos resulta mucho más cómodo seguir la hilazón de los artículos o de los preceptos aplicables. El problema está en que hay determinados conflictos en los que la resolución en derecho probablemente no sea justa. Y voy a poner además en uno de los temas que es uno de los puntos de fricción entre la jurisdicción y el arbitraje, que son en los conflictos societarios. Nosotros en muchos conflictos societarios, en muchas impugnaciones de acuerdos sociales o en muchas acciones de responsabilidad contra administradores, realmente lo que vemos es que subyace un conflicto societario más profundo. Y la sentencia que dictamos es una sentencia jurídicamente impecable, pero que en vez de solucionar el conflicto lo profundiza, lo agría todavía más. Sin embargo, en muchas ocasiones, yo lo estoy viendo ahora en segunda instancia, tema de impugnación de acuerdos sociales, tema de derecho de separación de un socio, lo que estamos viendo es que la solución jurídicamente correcta, jurídicamente aceptable, no es equitativa, no equilibra el conflicto entre las partes. Pero más allá de los obiter dicta, que además los obiter dicta los carga el diablo, más allá de esos obiter dicta no tenemos esos instrumentos. Entonces, yo por eso defendía la posibilidad de que en determinados conflictos el juez pueda imponer un ADR como alternativa a la solución jurisdiccional. Eso era interesante, por ejemplo, la iniciativa que ha habido en materia de rebus sic stantibus, como las proposiciones de modificación de la ley de enjuiciamiento civil imponían una negociación de buena fe como paso previo a la jurisdiccional, porque se sabía que el pronunciamiento jurisdiccional o la solución jurisdiccional no iba a ser equitativa. Entonces, nosotros mientras no tengamos unas normas más porosas, es muy difícil que podamos resolver en equidad. Y sobre todo un tema de flexibilidad. Yo creo que un buen árbitro puede tener la capacidad de convencer a las partes de solucionar el conflicto conforme a parámetros no jurídicos. Sin embargo, para nosotros, yo en alguna ocasión, con alguno de los asistentes que he tenido, los abogados me decían, bueno, lo que decida el juez estará bien, pero no se fiaban tanto de mi capacidad jurídica, sino de mi intuición equitativa, y decían, bueno, la solución a la que usted pueda proponernos en las audiencias, diga, oiga, díganos usted cuál es la solución del conflicto. Pero no lo hacían porque yo fuera un gran jurista, que no lo soy, sino porque creían que había entendido el conflicto y creían que podía llegar a solucionarlo. Entonces yo creo, en materia societaria, en materia de contratos de distribución, de contratos de agencia, ahora con los contratos de arrendamiento, probablemente vivamos una primavera en la que la equidad vuelva a ser un valor defendible, porque ante conflictos nuevos y realidades nuevas, el derecho tarda mucho en transformarse. Bueno, muchísimas gracias. Hemos de finalizar. Yo creo que ha sido unas ponencias, un diálogo magnífico con dos juristas de primer nivel que hemos tocado muchos temas, es decir, incluso de lo humano y de lo divino. Yo quería acabar pues, con unos agradecimientos. Primero agradecer al Tribunal Arbitral de Barcelona esta iniciativa en la persona de su presidente, Juli de Miquel, que creo que puede dar a conocer el arbitraje, el tribunal y en general el derecho. Es decir, que lo que ha acontecido aquí esta tarde pues es un diálogo de muchísimo nivel
con temas siempre trascendentes y siempre importantes, pero también sin que se haya dejado de entrar en el detalle. En segundo lugar, quiero agradecer al magistrado señor Fernández Seijóo y al señor Carlos Valls, pues su nivelazo, su buen hacer. Creo que a los que nos gusta el derecho lo hemos pasado bien y, por lo tanto, el hecho de escuchar a dos juristas una tarde de lunes es algo siempre agradable. Y, en tercer lugar, agradecer a los escuchantes, a los oyentes que han estado al otro lado de la pantalla, que no sé qué ha pasado con el chat porque no ha funcionado o por lo menos no ha habido diálogo. Yo no lo he visto, me tengo que disculpar. En sucesivas veces ya iremos perfeccionándolo porque yo creo que, bueno, es una pena que no me hayan entrado preguntas. Les pido disculpas por esto, pero les agradezco y les animo a que continuemos con estos Webitabs que creo que cumplen una función necesaria, que es acercar la solución de los conflictos al sector jurídico, abogados, notarios, procuradores, registradores, obviamente jueces, la solución de los conflictos, acercarlos y profundizar en ellos. Creo que es una pequeñísima contribución, una gota en el mar de la justicia, para que todos tengamos un mundo un poquitín mejor. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, señor Fernández Seijóo. Muchas gracias, señor Valls. Y, si Dios quiere, hasta otra vez. Muchas gracias. Gracias.